buenas noches, bienvenidos a todos ustedes aquí a Quiero que me expliquen, como todas las semanas con una entrevista intentando entender un poco de la Argentina loca, loquísima que nos toca, que ayudamos a construir, por supuesto. Hoy con una invitada especial, hace mucho que queríamos tenerla, a Fabiana Túñez. Aquí está con nosotros, gracias Fabiana por venir. Ella es el exponente más saliente de un gran movimiento que se ha instalado en la Argentina hace 5, 6, 7 años, ahora ella nos va a contar un poquito, que es el movimiento de el Ni Una Menos, o la lucha contra la violencia de género. Ella primero desde las ONGs y ahora con un cargo en la función pública, dato que sorprendió a muchos cuando decidió aceptarlo. ¿Cómo anda, Fabiana? ¿Bien? ¿Cómo está? Está todo bien. Sorprendiste a todo el mundo, ¿no? Ahora está a cargo nada más y nada menos que el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿no? Sí, se sorprendió a muchos y a mí también. A vos también. ¿Vos no imaginabas, tu ONG se sigue existiendo? Sí, por supuesto. Casa es del la Encuentro, que hace los informes de femicidios aún hoy. Ajá. Yo vengo de casi 20 años de trabajar desde la sociedad civil en la temática de violencia de género. Y cuando digo que me sorprendió fue porque primero me sorprendió el ofrecimiento que vino de parte de Carolina Stanley. Claro. Y luego me sorprendí a mí misma aceptando, porque la realidad es que durante muchos años yo le reclamaba al Consejo Nacional de las Mujeres, claro, la inexistencia, la falta. No tenía presupuesto, a veces no tenía funcionario directamente. Exactamente. Bueno, era una cosa muy... Pero, a ver, ha pasado algo muy impresionante en estos últimos años. El otro día Macri, el 1 de marzo, habló del tema en la Asamblea. No es algo que pasaba antes. Y a diferencia de la mayoría de los temas que se instalan en la agenda pública, se instaló de abajo hacia arriba. Sí. Generalmente son los políticos los que nos guían en las cosas de las que hablamos. Sí. Acá ha pasado al revés. Sí, acá creo que hace muchos años que el movimiento de mujeres viene peleando por derechos, luchando contra la violencia, y creo que a partir de la convocatoria que hicieron aquellas periodistas a la primera marcha del Ni Una Menos, que eso fue 2004. 2015. 2015, perdón. Fue la primera, donde yo estaba desde la sociedad civil y colaboramos justamente con la organización, con facilitar algunos conceptos que nos parecían importantes introducir en la agenda. Bueno, a partir de ahí este movimiento, Ni Una Menos, por suerte no tiene dueñas ni dueños. Eso es muy importante, Es ¿no? un clamor colectivo. Vos vas a una escuela, en cualquier lado decís Ni Una Menos y todo el mundo sabe que estás hablando de violencia de género. O sea que este fenómeno que se generó a partir de una iniciativa, pero que luego se convirtió en un clamor popular que hizo en ese momento que los 5 puntos que se pedían en ese momento del Ni Una Menos se instalaran en la agenda política. Y todos los candidatos en ese momento y candidatas se tuvieron que comprometer con esa agenda. Incluso algunos que los periodistas más o menos conocemos a la mayoría de los políticos, no todos, pero tenemos una idea. Hay algunos que eran unos machistas terribles y ahí estaban con el cartelito de Ni Una Menos. Exacto. Que daba un poco de gracia, pero bueno, tenés que levantar el cartelito. Decime una cosa, antes de meternos en la función pública, en tu nuevo rol en la sociedad, ¿por qué te enganchaste vos con este tema? ¿Qué fue lo que te prendió a esta lucha? 2 temas. Uno, mi abuela, una gallega que vino a vivir a Argentina a los 13 años, donde mi abuelo era un violento. Y ¿Tu abuelo gallego o también criollo? Gallego, pero ya estaba viviendo en Argentina. Ya argentino. Y fue una víctima de violencia, y ella era una resiliente porque crió 10 hijos, pero fue toda una situación de la cual no se hablaba en la familia. Pero vos como nietas ya sabías que tu abuelo le pegaba. Exacto, o sea, todo el mundo sabía, pero nadie hablaba, era un secreto de familia. Mirá vos. Y cuando falleció mi abuelo, ahí es como que se empezó a soltar. soltar. Se empezó a hablar un poco. ¿Y después ¿lo llegaste a hablar con tu abuela eso o no? No, eras muy chica. Yo era muy chica, y además ella era una mujer que vivía la vida de una forma ejemplar. O sea, ella, a pesar de todas esas circunstancias que le tocaron vivir, ella siguió adelante.
Palo y palo, Sí, o esa los gallega. inmigrantes de antes, ¿no? Que no, Sí. no tenían prácticamente tiempo para detenerse en el pasado, No, iban todo el no, tiempo. porque mi abuela limpiaba casas para mantener a sus hijos y realmente fue una mujer que a mí me marcó mi vida adulta, ¿no? Claro, claro. Ver de qué manera los obstáculos se tienen que convertir en desafíos. Ajá. Y después el otro tema que a mí me enfrentó también a esta problemática desde otro lugar fue que yo nací con labio y paladar leporino Sí. y no entraba dentro de los cánones de la belleza, Sí. y bueno, y sufrí durante la adolescencia, obviamente, lo que hoy se denomina bullying, que cuando yo era chica no existía, existía. pero yo sentía que lo sufría por ser mujer, porque no era como las demás No era, mujeres. claro, claro. Y también yo creo que esa enseñanza de mi abuela y de Es mi que madre. seguramente a un chico con labio y paladar leporino lo cargaban menos que a una chica. Es muy probable. Totalmente. Y tanto el ejemplo de mi madre como el de mi abuela me hicieron fortalecerme de tal manera que la palabra, que era justamente el principal obstáculo para una persona con labio y paladar leporino, se terminó convirtiendo en mi mayor fortaleza, Qué la bárbaro. comunicación. Qué bárbaro, claro. Decime una cosa, ¿está totalmente claro que la violencia de género es producto de la cultura machista? Sí, no cabe la No menor hay, duda. no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Es tac, tac, va Es detrás de lo otro. para pasarlo limpio, digamos. ¿De qué manera una mujer aún hoy sigue siendo considerada como un objeto, como una cosa a la cual se le puede hacer lo que sea? Y desde la violencia física, psicológica, simbólica, o sea, las diferentes formas de violencia reproducen la violencia que está naturalizada, lamentablemente, no en Argentina Esto es solamente, global, en el mundo. ¿no? Esto es una cuestión cultural de Occidente, bueno, de todo el mundo, ni hablar una en otras, pandemia. ni hablar en ¿Sí? en otras religiones o en otras culturas debe ser todavía más profundo. Más profundo. Pienso entre los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Bueno, fíjate que todavía existe la ablación de clítoris Claro. en el mundo. Estamos Una hablando bestialidad. Sí, es difícil de todos modos juzgar culturas tan distintas, ¿no? Sí. Vamos a adentrarnos en la nuestra, A ver. en la occidental. No, porque en serio, a veces es hasta, qué sé yo, hay, no sé, grupos étnicos, incluso Exacto. dentro de la Argentina, donde la Exacto. mujer tiene un rol muy de objeto, muy inferior, y por ahí en el apresuramiento uno los juzga como si vivieran en nuestra sociedad. Y no es siempre así. ¿De dónde viene esa raíz cultural? ¿De años, siglos? De centurias. De siempre. Es anterior a los sistemas capitalistas, es anterior a todo. Es cuando el hombre salía a cazar. Es de las cavernas. Claro, Esto viene salía de a la cazar con un prehistoria. palo. O sea, es precivilización. Totalmente. Entonces lo tenemos tan incorporado, hombres y mujeres, porque cuando hablamos de la cultura machista, no estamos hablando solo de los hombres, también estamos hablando de nosotras las mujeres. Por eso es que la violencia es transversal, es multidireccional, tiene que ver con un concepto de sostener las desigualdades que todavía persisten entre varones y mujeres, Sí. que producen violencia. Ahora, vos hablás de las cavernas y decís, bueno, el hombre era el que iba a cazar y que traía la presa. En el mundo capitalista esto sería el que sale a trabajar, en el mundo moderno. ¿Cuánto de este machismo tiene que ver con el poder económico que históricamente o que tradicionalmente tiene el hombre en el mundo moderno? Bueno, uno de los puntos es el poder económico, pero también otro de los puntos es el poder simbólico que se le da al varón en esta sociedad en detrimento de la existencia de la mujer. O sea, el varón siempre se lo representa en lo público, en lo externo, y a la mujer desde lo privado, desde lo íntimo. Entonces, esta divisoria que se hace que, por ejemplo, una mujer que trabaja en su casa, Sí. aún en los medios de comunicación, se dice no hace nada.
¿Cómo que no hace nada? Trabaja en su casa sin salario y trabaja en su casa cuidando a los chicos, haciendo las compras, manejando la economía del hogar, como si eso no fuera político. ¿Cómo se cambia eso? Se cambia con pautas culturales que tenemos que cambiar desde el jardín hasta la universidad, y en eso estamos. O sea, ¿vos crees que en la escuela es el lugar de cambio de verdad? Sin duda, cuando vos educás a un niño o una niña desde el jardín, con parámetros de igualdad, de equidad y con una filosofía totalmente libre de violencia, obviamente que vos vas a tener de acá a 20 años generaciones educadas con otros parámetros. Fíjate que en el jardín, si vos le dejás a un niño y a una niña jugar con una muñeca o con una cocina o al doctor o al mecánico... Sin hacer distinción. Sin hacer distinción, el niño per se, la niña per se, va a elegir lo que más le gusta, no en función del sexo que tiene. Sí. Yo siempre me acuerdo de una mujer que venía a atenderse en la ONG donde yo estaba, y había 2 niños. Y había una cocinita y había un coso de carpintero. Sí, típico, claro. Típico. Y resulta que uno de los nenes se puso a jugar con la cocinita. Y la nena lo mira y le dice, pero eso es de nena. Y el nene le dice, ¿por qué es de nena? Claro. Y entonces la nena lo miró y le dijo, ay, claro, tenés razón, ¿por qué no? Mirá vos, un cambio ahí. O sea, vos decís que que lo que se puede hacer ahora de verdad recién se va a cosechar en 20 años. Son 2 cosas separadas. Por un lado es a largo plazo, que es lo educativo. Y por el otro lado es que vos tenés que atender la urgencia, el hoy, la situación que viven las mujeres en nuestro país. Sí. Son 2 cosas en simultáneo. Por eso era muy importante el desarrollo del Plan Nacional de Acción, que era una deuda que se tenía desde el año 2010. Era el punto más importante de la ley, de la 26.485, era el plan de acción. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvemos ya me metés de lleno en esto. Dale. En qué es lo que se puede hacer con lo urgente. Con la violencia de género que provoca, ¿cuántas muertes ya? Estamos hablando de una mujer cada 30 horas. Una mujer cada 30 horas. Es una bestialidad y esto es lo que se sabe, porque seguramente es mucho más. Una pequeña pausita y seguimos con Fabiana, dale. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental.
fuerza esperando que se abra. Estamos hablando con Fabiana Túñez, es apasionante hablar con ella, como verán, seguimos en la charla como si estuviéramos en vivo y así corresponde. Me decías lo urgente, lo trascendental va a llevar décadas y está bueno atenderlo, pero hay urgencia, hoy matan muchas mujeres. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? Lo que se está haciendo es justamente instrumentar el Plan Nacional de Acción 2017-2019 que presentó el presidente Mauricio Macri el año pasado, dando cumplimiento a los 5 puntos del Ni Una Menos con el plan. Ah, impresionante. ¿Qué es? A ver, dale. Bueno, el plan son 69 medidas y 137 acciones, que van desde medidas de protección integral, como son las tobilleras electrónicas para monitorear en tiempo real al agresor. A los agresores. La reglamentación de la ley de patrocinio jurídico gratuito. Para las víctimas. Para las víctimas. La creación de fueros especializados en violencia de género. Algo que... ¿Eso judicialmente? Judicialmente. Eso todavía no está, ¿no? No, eso va a estar ya el año que viene. Va a haber jueces de femicidios. Jueces, o de violencia de género. Abogados, fiscales que van a estar preparados específicamente en la temática de violencia de género. La posibilidad de que la mujer acceda a justicia a través de un patrocinio jurídico gratuito, que eso es fundamental. La construcción de hogares de protección integral, pero no en el concepto de depósito de mujeres, sino en el concepto de que dentro de ese espacio ella pueda recibir no solo el fortalecimiento y la asistencia, sino la capacitación para que luego pueda rearmar un proyecto de vida. Claro, porque se me ocurre uno de los grandes problemas de esta problemática, y soy redundante a propósito, es que la mujer se siente culpable, no víctima. Se siente culpable, siente que no puede porque el agresor la convenció de que ella es una inútil, que no sirve para nada si no está con él. Entonces, hacer todo un trabajo dentro del hogar de protección integral es fundamental para devolverle de alguna forma la fortaleza, todos los conceptos que cualquier mujer, todas las mujeres tenemos potencialidades. El agresor que va trabajando con la víctima en forma paulatina es como una gota que orada la piedra. Claro, así, claro, es un convencido, un psicópata convencido que va preparándola, claro, entonces preparándola, ¿no? Tenés que trabajar, porque además la trabaja con la culpa, le dice vas a dejar a tus hijos sin padre, o sea, un montón de manejos que hacen que a la mujer le cueste mucho llegar a la instancia de la consulta, de la denuncia. Para darte un ejemplo, del año pasado, de la cantidad de femicidios que hubo, estamos hablando que solo un 16% tenía denuncias. O sea que muy bajo, muy generalmente bajo. No los denuncian. Muy bajo. Ahora yo te digo, yo vengo siguiendo bueno, como todos los periodistas, cuando hay casos de femicidio, ahora por suerte se visibiliza, nos enteramos. Siempre, en todos los casos, una vez que ocurre el asesinato, lamentablemente, uno se entera que el tipo la fajaba, que el tipo la maltrataba, que andaba mostrando el arma por ahí, o que le había robado a la mujer misma. Siempre hubo señales previas que no se atendieron, ¿no? Exactamente, pero señales previas que para que el Estado pueda intervenir tiene que existir una denuncia, si no es muy difícil. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que la mujer, por un lado, desconfía de hacer la denuncia, por el otro lado, tiene miedo de hacer la denuncia. Entonces, todo este trabajo que hay que hacer en forma paulatina para que la mujer realmente sepa que con la denuncia no termina todo, empieza todo, pero es la única manera que el Estado tiene de ir acompañándola en todo ese proceso. Para darte un ejemplo, la línea 144, que es la línea de asistencia, orientación y seguimiento del caso, el año pasado recibió 600.000 llamadas. Sí, tuvieron algún problema, yo te lo denuncié una vez, porque no siempre funcionaba bien. El problema está en que muchas hay veces una saturación. Hay lógica. una saturación que este año se va a resolver. Vos fíjate, 600.000 Sí, llamadas. es una locura, es un montón. Ahora, ¿querés que te cuente un detalle? Más del 30% de esas llamadas es de mujeres que llaman por primera vez. Qué bárbaro. O sea, es muy bueno que la mujer diga, por primera vez me contacto con un organismo del Estado. Y de esa manera podemos ayudarla, acompañarla,
dentro del 144, este equipo de seguimiento del cual te Pero hablaba. es un laburo descomunal. Es un laburo cuerpo a cuerpo, Tato. O sea, además no es que 1 más 1 es 2 en violencia. Puede dar 2, 3, 4, depende de dónde viva, depende cuál sea la red. Ahora, ¿no deberían no digo, sí, desviarse, fondos de la policía para esto? Porque, a ver, cuando vos haces, yo me acuerdo, yo tenía un hermano que trabajaba, ¿te acuerdas? Policías en Acción. Sí. Bueno, ahí él iba, él era Estuve en es ese camarógrafo, programa. bueno. Y él me contaba que la mayoría del trabajo de la policía no es perseguir al gordo valor, a los asaltantes, es lidiar en conflictos intrafamiliares. Sí. Es en evitar esto. Sí. Con lo cual la policía debería estar dedicada a este trabajo cuerpo a cuerpo, ¿o no está preparada? La realidad es que la policía obviamente que interviene en estos casos, pero la realidad es que en este momento lo que hicimos a partir del plan, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Seguridad, es que se introdujo dentro de la carrera de Claro, los tipos no tienen ni idea. este tema. Además de las capacitaciones de los que están en acción, que ya están Sí. recibidos, también incorporarlo en la carrera, porque No no saben solamente que- la policía, los abogados no están capacitados en la temática, los médicos no están capacitados en la Ni temática. hablar de los jueces. El ámbito más machista de la Argentina, lo digo yo, son los jueces. En la justicia, sobre todo la justicia provincial, es increíble. Siguen creyendo que los hombres pueden hacer con las mujeres más o menos lo que quieran. Sí, lamentablemente es así y en muchos casos no llega a haber justicia. Yo siempre hablo del caso de Adriana Maricel Zambrano de Palpalá, Jujuy, que fue asesinada a golpes en la cabeza Sí. y el juez entendió que la mató sin intención y lo condenó a 5 años de prisión. Qué bárbaro. Si yo te pego a vos en la cabeza, Te dan 30. A vos te dan 30. a mí me dan 30. Casos como eso hay, pero muchos. Y creo que ese es el Sí, trabajo. o incluso cosas por ahí más sutiles, como no escuchar la denuncia, ¿no? Decir, bueno, ya vuelva a su casa, señora, ya va a pasar. O cosas peores, que por ahí la mujer va a hacer la denuncia a la comisaría del pueblo y a los 5 minutos el agresor ya se enteró que ya fue a hacer la denuncia. Claro. Por eso es que es importante lo de los fueros especializados, de qué manera acercar a la justicia a todas las localidades, porque no es lo mismo ser víctima de violencia de género en las capitales de las provincias que En serlo los en el pueblos donde interior. todo el mundo se entera de todo. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que se está trabajando a partir del plan, justamente para poder garantizar esa igualdad de acceso a las mujeres a tener servicios. Decime una cosa, y te saco un poquito de esto y voy más a lo general. Vos sos feminista. Sí. Hay todavía, y yo lo percibo, un sector del feminismo, si existe como movimiento, no sé, que da Es la un movimiento internacional, ¿eh? Bueno, no, pero da la sensación de que a veces se pasan de mambo. El otro día hubo una sentada en el centro de mujeres que reclamaban, no sé, que eliminen el IVA de las toallitas higiénicas. O a veces algunos sectores como muy... El otro día hubo una encuesta de las chicas de Ni Una Menos, a quien admiro profundamente, donde decían que el 98% de las mujeres habían sido abusadas alguna vez. ¿No hay sectores que exageran y se pasan de mambo peligrosamente? Mira, la realidad es que Digo porque pueden bastardear el reclamo, ¿no? yo creo que el movimiento feminista ha tenido muchos años de lucha históricos en el mundo y en nuestro país también. Y creo que no hay un solo feminismo, hay tantos feminismos como feministas hay. La realidad yo me defino feminista popular, un feminismo que se construye con la gente, con las ¿Feminismo qué mujeres. es? ¿Para qué ser feminista? Ser feminista es luchar contra las desigualdades que persisten entre varones Bien. y mujeres y las injusticias. Eso no quiere decir que el feminismo está en contra de los varones. Porque Ni de la diferencia de géneros. No, el tema muchas veces se confunde, ¿no? A eso voy. Entonces dicen, las feministas es el equivalente al machismo. No, yo no lucho en contra de los varones, yo lucho por una sociedad que respete los derechos de varones y de mujeres. Yo lucho por la igualdad, yo lucho contra la violencia. Sí, igualdad de derechos.
Exacto. No igualdad, que tengamos que hacer todo lo mismo. Es que además no existen dos seres humanos iguales, por suerte y gracias a Dios. Entonces, creo que hay algunos sectores que a lo mejor disfrazados de feministas, porque hay mucho claro, ahí de también. folclore y de... Yo siempre digo que no es lo mismo ser feminista trabajando en un partido político que ser dirigente de un partido político y definirse feminista. Porque entonces el orden de los factores sí altera el producto. Hay mucho en los políticos que ahora, antes los cuestionabas, ahora estás laburando con ellos. ¿Son machistas en general? Mira, eso es lo que tiene de común el machismo. El machismo es Entra transversal a todos lados, claro. a todos los partidos políticos y a todos los sectores A todos sociales. los sectores sociales. ¿No? ¿No hay grupos que vos digas, estos son los más machistas de todos? No, porque es No. transversal. Vos lo Es ves muy a la transversal. hora de debatir una ley, a la hora de generar acciones. Te das cuenta que no es patrimonio de ningún partido político. Y yo siempre digo que cuando nos matan, cuando nos violan, Sí. cuando nos trafican, tampoco nos preguntan de qué partido somos o Qué bueno. a quién votamos, ¿eh? Qué bueno. Entonces yo creo que la lucha va más allá de los gobiernos. Por eso yo hago una diferenciación. Este tema de combatir la violencia hacia las mujeres es hoy un tema de agenda de Estado, que no es lo mismo que agenda de gobierno. Entonces, la agenda del Estado marca que esto es una lucha que tiene que continuar, como vos decías, Tato, por muchos años, Claro. y que tiene que ser prioridad de cualquier partido político que llegue al gobierno. Bueno, y esa conquista tiene que ver con lo que han logrado un montón de mujeres como vos, Fabián. Así que te agradecemos. Ya nos estamos yendo. Decile algo a la mujer que está del otro lado, que no sabe si animarse a marcar el 144. ¿Por qué tiene que marcar? Invito a que nos llames, porque hay un equipo que va a escucharte, que te va a ayudar a identificar si estás en un vínculo de violencia, si te controla, si te aísla, si te descalifica, estás en un vínculo de violencia, y para poder salir de ese vínculo y de esa violencia, el primer paso es pedir ayuda. Llámanos al 144, estamos las 24 horas, los 365 días del año, para asistirte, para orientarte y para acompañarte en todo el proceso, que será largo, pero que estoy segura que vos, junto con todas las mujeres que llaman al 144, encuentran el camino de salida. Gracias, Fabiana. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chau. Thank you.